Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos absolutamente electrizados de tenerlos aquí con nosotros hoy, porque, amigos míos, tenemos algo que va a sacudir los cimientos de su fandom. Sí, como lo leyeron en el título, hoy vamos a desmenuzar, a analizar hasta el último detalle, la situación de Ander Cell y Kerem Bürsin, la pareja que encendió una llama global con su química explosiva en Senkalkapm, y que a pesar de su separación, sigue siendo el epicentro de conversaciones apasionadas. Antes de zambullirnos de lleno en esta primicia, que créanme, es un festín para los amantes del chisme, una auténtica delicia jugosísima, queremos invitarlos, como es tradición, a suscribirse a nuestro canal. Si su alma anhela contenido sobre series turcas, si viven y respiran los dramas y triunfos de sus actores favoritos, si se deleitan con los entresijos del mundo del espectáculo, este es su refugio, su oasis. No olviden activar la campanita, ese pequeño botón que los conecta directamente con la emoción, para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni una sola revelación. Ahora sí, sin más circunloquios, vayamos al grano, porque sé que la impaciencia los consume por descubrir de qué se trata todo este misterio. La saga de Hande y Kerem es una de esas historias que nos atrapan desde el primer segundo, nos envuelven en su magia y nos hacen soñar con finales felices. Dos actores con una belleza que desafía las leyes de la física, una química que chispea y enciende la pantalla, que se conocen en el set de una serie destinada a convertirse en un fenómeno cultural a escala planetaria. La chispa del amor salta de la ficción a la realidad, confirman su relación y de la noche a la mañana, se transforman en la pareja del momento, los reyes del shippeo. Alfombras rojas deslumbrantes, viajes exóticos, fotos adorables que inundan las redes sociales, todo, absolutamente todo, parecía sacado de un cuento de hadas, una fantasía perfecta. Pero como suele suceder en la cruda y a menudo despiadada vida real, los cuentos de hadas, por más brillantes que sean, a veces tienen un final inesperado, un giro dramático que nos devuelve a la realidad. Hace ya un tiempo que Hande y Kerem anunciaron su separación, un golpe que resonó en el corazón de sus fans, y desde entonces, los rumores y las especulaciones han proliferado como setas después de la lluvia. ¿Qué sucedió realmente detrás de las cámaras? ¿Qué oscuros secretos se esconden tras la fachada de la pareja perfecta? ¿Fue la implacable presión mediática la que los llevó al límite? ¿Ocultaban diferencias irreconciliables que minaron la relación desde adentro? Cada quien tiene su propia teoría, su propia versión de la historia. Lo cierto es que hasta el momento ninguno de los dos protagonistas ha ofrecido detalles concretos sobre los motivos que precipitaron la ruptura. Han mantenido un silencio elocuente, dejando que la imaginación de los fans vuele libremente. Y aquí es donde entra en escena nuestra exclusiva, la joya de la corona de este vídeo, la noticia que, según nuestras fuentes, lo cambiará todo, o al menos, que arrojará una nueva luz, una perspectiva reveladora sobre esta historia de amor y desamor. Hemos estado investigando a fondo, entrevistando a personas cercanas a ambos actores, tejiendo una red de contactos en el mundo del espectáculo, y hemos logrado obtener información que hasta ahora permanecía oculta, velada por el misterio. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar es impactante, revelador, explosivo. Según nuestras fuentes, el principal detonante de la separación de Hande y Kerem no fue, como muchos presuponían, la incompatibilidad de agendas producto de sus apretadas carreras, o la asfixiante presión de los fans, siempre expectantes y exigentes. Tampoco fue, al parecer, la sombra de terceras personas, la aparición de un nuevo amor en el horizonte de alguno de los dos. El problema, según nos cuentan, radicó en las visiones diametralmente opuestas que tenían sobre su futuro profesional y personal. Hande, al parecer, estaba completamente enfocada en consolidar su carrera como actriz a nivel internacional. Ambicionaba proyectos más desafiantes, roles que la sacaran de su zona de confort, incluso fuera de Turquía, y estaba dispuesta a invertir tiempo, energía y sacrificio para alcanzar sus metas. Soñaba con Hollywood, con la posibilidad de trabajar con directores de renombre y participar en producciones de gran presupuesto. Kerem, por su parte, si bien también albergaba aspiraciones profesionales, parecía estar más inclinado a establecerse, a sentar las bases de una vida más estable, a formar una familia, a disfrutar de una rutina más tranquila y hogareña. Estas diferencias, que al principio no parecían tan trascendentales, fueron generando tensiones y roces constantes en la relación. Hande sentía que Kerem no comprendía la magnitud de sus ambiciones, que no valoraba su esfuerzo y que la estaba presionando sutilmente para tomar decisiones que no se alineaban con sus objetivos profesionales. Kerem, por otro lado,
se sentía incomprendido y frustrado al percibir que Andy priorizaba su carrera por encima de la relación, que no le dedicaba el tiempo y la atención que él consideraba necesarios. Pero la trama se complica aún más. Hay un detalle aún más jugoso, una pieza clave del rompecabezas que nuestras fuentes nos han revelado con suma discreción. Parece ser que durante el tiempo que estuvieron juntos, Andy y Kerem recibieron numerosas ofertas tentadoras para trabajar juntos en nuevos proyectos, capitalizando la química innegable que los unía y el fervor de sus fans. Sin embargo, Andy rechazó sistemáticamente todas estas ofertas, argumentando que no quería que su relación personal eclipsara su talento, que no interfiriera con su trabajo como actriz. Anhelaba ser reconocida por su propio mérito, por su capacidad de interpretación, y no simplemente por ser la novia de Kerem Bürsin. Esta decisión, al parecer, no fue bien recibida por Kerem. Él creía firmemente que trabajar juntos podría ser una oportunidad invaluable para fortalecer su relación, para demostrar su química en la pantalla grande o en la televisión, y para crear un legado artístico juntos. Sentía que Andy lo estaba rechazando profesionalmente, que no confiaba en su talento como actor y que subestimaba el potencial de su colaboración. Estas diferencias irreconciliables, sumadas a la implacable presión mediática, a las expectativas desmesuradas de los fans y a la dificultad inherente de mantener una relación bajo el escrutinio público, terminaron por desgastar la relación hasta el punto de quiebre. Llegaron a un punto de inflexión en el que la comunicación se volvió cada vez más difícil, en el que los malentendidos se multiplicaban y en el que la confianza se erosionaba. Finalmente decidieron que lo más sensato, lo más saludable para ambos, era tomar caminos separados, cerrar ese capítulo de sus vidas y buscar la felicidad por separado. Ahora bien, esta es la versión que nos han transmitido nuestras fuentes, la información que hemos recopilado a través de nuestras investigaciones. No podemos confirmarla al 100%, ya que no hemos tenido acceso a los protagonistas de esta historia. Sin embargo, creemos que esta explicación tiene sentido, que encaja con las piezas del rompecabezas y que podría arrojar luz sobre muchas de las cosas que observamos durante el tiempo que Andy y Kerem estuvieron juntos. Pero aquí viene el giro inesperado, el plot twist que nadie veía venir, la otra cara de la moneda de esta historia. Porque aunque hayan puesto fin a su relación amorosa, parece que las cosas entre Andy y Kerem no están del todo cerradas, que aún hay un hilo que los une. Según otra fuente cercana a ambos actores, Andy y Kerem han mantenido contacto esporádico en los últimos meses. No se han visto en persona, debido a sus apretadas agendas y a la distancia física que los separa, pero han hablado por teléfono y se han intercambiado mensajes. Al parecer, ambos han reflexionado profundamente sobre su relación, han analizado sus errores y han reconocido sus propias responsabilidades en el fracaso. Han llegado a la conclusión de que quizás, en el momento en que estuvieron juntos, no estaban lo suficientemente maduros ni preparados para afrontar los desafíos que implica una relación de alto perfil, una relación expuesta constantemente al juicio público. Esta fuente nos ha revelado que Andy y Kerem están considerando seriamente la posibilidad de darse una segunda oportunidad. No están hablando de retomar su noviazgo, al menos no por ahora, pero sí de reconstruir su amistad, de sanar las heridas del pasado y de ver si, con el tiempo, puede surgir algo más profundo y significativo entre ellos. Están decididos a dejar atrás el resentimiento y a enfocarse en los aspectos positivos de su relación, en los momentos felices que compartieron y en el cariño genuino que aún sienten el uno por el otro. Esto obviamente es una noticia que ha despertado una ola de entusiasmo y esperanza entre los fans de la pareja. En las redes sociales, los hashtags #Anker y #Andy y Kerem han vuelto a ser tendencia mundial, impulsados por la pasión y el fervor de los seguidores que anhelan verlos juntos nuevamente. Muchos fans están expresando su deseo ferviente de que Andy y Kerem se reconcilien, de que superen sus diferencias y de que vuelvan a ser la pareja que todos amamos. Pero, ¿qué tan probable es que esto suceda realmente? Es difícil predecir el futuro con certeza. Andy y Kerem son dos personas muy reservadas y discretas, que no suelen airear los detalles de su vida privada. Además, ambos están completamente enfocados en sus carreras profesionales y tienen numerosos proyectos en puerta que demandan su tiempo y atención. Sin embargo, el simple hecho de que estén en contacto, de que estén dispuestos a reconstruir su amistad, y de que hayan abierto la puerta a la posibilidad de un reencuentro es una señal positiva, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Quién sabe, quizás el destino tenga otros planes para ellos, quizás aún no haya escrito el último capítulo de su historia de amor. Quizás en el futuro los volvamos a ver juntos,
no solo como amigos, sino como la pareja que encandiló al mundo entero. Por supuesto, es fundamental tomar esta información con cautela. Como mencioné anteriormente, no podemos confirmarla al 100%. Pero creemos que es importante compartirla con ustedes, nuestros fieles seguidores, porque sabemos que están profundamente interesados en la vida de Hande y Kerem, y que merecen estar al tanto de todas las novedades que surjan. Y hablando de eso, queremos conocer su opinión. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad para revivir su amor? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados, que cierren ese capítulo de sus vidas y que busquen la felicidad por separado? Déjenos sus comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. También queremos recordarles que este es un vídeo de entretenimiento, cuyo único propósito es informar y entretener. No tenemos la intención de dañar la imagen de Hande ni de Kerem, ni de invadir su privacidad. Simplemente estamos compartiendo información que hemos recopilado de diferentes fuentes y que creemos que puede ser de interés para nuestros seguidores. En resumen, hoy les hemos traído una bomba informativa, una exclusiva jugosísima sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Les hemos contado los posibles motivos que llevaron a su separación, basados en la información que hemos obtenido de nuestras fuentes, y les hemos revelado que podrían estar considerando la posibilidad de darse una segunda oportunidad para revivir su amor. Esperamos que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya entretenido. Hemos tratado de ser lo más objetivos y respetuosos posible al presentar esta información, evitando caer en especulaciones infundadas y respetando la privacidad de los protagonistas. Antes de despedirnos, queremos agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden dejar sus comentarios sobre qué les pareció la exclusiva, qué piensan de Hande y Kerem, y qué otros temas les gustaría que cubriéramos en el futuro. Y ahora sí, para finalizar, los invitamos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.